Bueno, pues cordial saludo. Mi nombre es Laura Karina Arevalo Espalza, soy estudiante de la especialización en legislación rural y ordenamiento territorial. Y les doy la bienvenida a este análisis técnico sobre el desarrollo, la planeación y el futuro del territorio. Hoy nos trasladamos a la provincia del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, para, digamos que, hacer un ejercicio de identificar y analizar un instrumento vital que es el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Biotá, Cundinamarca. Y les doy la bienvenida a este análisis técnico sobre el desarrollo, la planeación y el futuro del territorio. Hoy nos trasladamos a la provincia del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, para, digamos que, hacer un ejercicio de identificar y analizar un instrumento vital que es el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Biotá, Cundinamarca. Para iniciar debemos hacernos una pregunta, digamos que obligatoria para poder empezar, y es por qué Biotá tiene un esquema de ordenamiento territorial y no un plan básico de ordenamiento territorial o un plan de ordenamiento territorial. Para iniciar debemos hacernos una pregunta, digamos que obligatoria para poder empezar, y es por qué Biotá tiene un esquema de ordenamiento territorial y no un plan básico de ordenamiento territorial o un plan de ordenamiento territorial. Y esta respuesta nos la da la Ley 388 de 1997. Esta norma clasifica los instrumentos de planificación territorial de acuerdo a la cantidad de habitantes del municipio. Y al ser Biotá un municipio que tiene una cantidad de habitantes menor a 30.000 habitantes, pues esta ley precisamente le exige adoptar de forma estricta, es decir, esa es la figura de ordenamiento que tiene y es la denominada esquema de ordenamiento territorial. Esta norma clasifica los instrumentos de planificación territorial de acuerdo a la cantidad de habitantes del municipio. Y al ser Biotá un municipio que tiene una cantidad de habitantes menor a 30.000 habitantes, pues esta ley precisamente le exige adoptar de forma estricta, es decir, esa es la figura de ordenamiento que tiene y es la denominada esquema de ordenamiento territorial. En ese sentido, el esquema de ordenamiento territorial no es simplemente un conjunto de mapas del municipio, sino que es como la carta de navegación de político-administrativa del municipio y física también. Su objetivo es regular la utilización, la ocupación y la transformación del espacio, garantizando que el desarrollo socioeconómico no destruya los ecosistemas y también respete la dignidad de sus habitantes. A continuación, vamos a desarrollar un análisis de los tres grandes componentes que le dan vida a este esquema de ordenamiento territorial. Su objetivo es regular la utilización, la ocupación y la transformación del espacio, garantizando que el desarrollo socioeconómico no destruya los ecosistemas y también respete la dignidad de sus habitantes. A continuación, vamos a desarrollar un análisis de los tres grandes componentes que le dan vida a este esquema de ordenamiento territorial. Iniciamos con el componente general. Este, digamos que es el pilar más robusto que tiene el esquema de ordenamiento territorial porque está diseñado precisamente para una visión a largo plazo. Es decir, esto equivale a la vigencia de 3 periodos constitucionales de alcaldes, es decir, 12 años. Iniciamos con el componente general. Este, digamos que es el pilar más robusto que tiene el esquema de ordenamiento territorial porque está diseñado precisamente para una visión a largo plazo. Es decir, esto equivale a la vigencia de 3 periodos constitucionales de alcaldes, es decir, 12 años. Su propósito es establecer la identidad estructural del municipio. Su propósito es establecer la identidad estructural del municipio.
que para el caso de Biotá, este componente proyecta al territorio bajo varias banderas. Una de ellas es el municipio verde, a partir de la agroecología. Otra es, digamos, el alto potencial turístico que tiene el municipio, un poco también relacionado como protector de la memoria histórica, entendiendo Biotá como cuna del café en Colombia y de la lucha agraria y campesina. Que para el caso de Biotá, este componente proyecta al territorio bajo varias banderas. Una de ellas es el municipio verde, a partir de la agroecología. Otra es, digamos, el alto potencial turístico que tiene el municipio, un poco también relacionado como protector de la memoria histórica, entendiendo Biotá como cuna del café en Colombia y de la lucha agraria y campesina. Ahora, uno de los elementos cruciales de este componente es la delimitación de la estructura ecológica principal. Ahora, uno de los elementos cruciales de este componente es la delimitación de la estructura ecológica principal. Esto incluye áreas protegidas de vital importancia regional como el imponente Cerro de Peñas Blancas, la cuenca del río Lindo y las microcuencas de las quebradas La San Juana y La Azufrada. Esto incluye áreas protegidas de vital importancia regional como el imponente Cerro de Peñas Blancas, la cuenca del río Lindo y las microcuencas de las quebradas La San Juana y La Azufrada. Este componente general blinda legalmente estas zonas para impedir la minería o la expansión urbana descontrolada, asegurando el agua para las futuras generaciones. Este componente general blinda legalmente estas zonas para impedir la minería o la expansión urbana descontrolada, asegurando el agua para las futuras generaciones. De igual forma, este componente define dos elementos transversales. El primero, la gestión del riesgo, y el segundo, la clasificación global del suelo. De igual forma, este componente define dos elementos transversales. El primero, la gestión del riesgo, y el segundo, la clasificación global del suelo. Aquí se mapean las zonas con amenaza de remoción en masa e inundaciones y, pues, digamos, producto de ello se restringe la construcción en esas áreas que son áreas vulnerables. Aquí se mapean las zonas con amenaza de remoción en masa e inundaciones y, pues, digamos, producto de ello se restringe la construcción en esas áreas que son áreas vulnerables. Y finalmente, dicta también la separación macro del territorio en tres grandes categorías. La primera, el suelo urbano; la segunda, el suelo rural; y la tercera, el suelo de expansión urbana. Digamos que ese es como el esqueleto sobre el cual se edifica todo lo que es el esquema de ordenamiento territorial. Y finalmente, dicta también la separación macro del territorio en tres grandes categorías. La primera, el suelo urbano; la segunda, el suelo rural; y la tercera, el suelo de expansión urbana. Digamos que ese es como el esqueleto sobre el cual se edifica todo lo que es el esquema de ordenamiento territorial. Ahora iniciamos con el segundo pilar, que es el componente urbano. Ahora iniciamos con el segundo pilar, que es el componente urbano. A diferencia del componente, digamos, más general, este componente urbano se enfoca en el mediano y en el corto plazo, abarcando una vigencia de 2 periodos de gobierno, es decir, lo que equivale a 8 años. En ese sentido, este componente busca un poco aterrizar las políticas más directamente sobre la cabecera municipal y también sobre los centros poblados de Biotá, como por ejemplo Liberia o San Gabriel.